mis ojos tengo en la meta. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Y tu palabra es mi delicia, la oración es mi conquista. No estoy buscando ya más nada, sino habitar en tu morada. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti, porque mi vida tú la guías. Y cada día eres fiel. Eres fiel. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Para seguirte estoy dispuesta, no necesito mi maleta. Jesús, Jesús, camina de mi lado. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti, porque mi vida tú la guías. Y cada día contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti, porque mi vida tú la guías. Y cada día eres fiel. Eres fiel. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Yo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta. Jesús. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Yo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Y tu palabra es mi delicia, la oración es mi conquista. No estoy buscando ya más nada, sino habitar en tu morada. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti, porque mi vida tú la guías. Y cada día eres fiel. Eres fiel. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Para seguirte estoy dispuesta, no necesito mi maleta. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti, porque mi vida tú la guías. Y cada día contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy. Hola, avivadoras, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Gracias por estar en sintonía. Quiero contarles que hoy tengo en compañía a la pastora Angélica María Vázquez. Hola, Angie, ¿cómo estás? Hola Patricia, feliz de estar aquí con todos ustedes en compañía de nuestro Espíritu Santo maravilloso, que es el que hace todas estas cosas, y en compañía de ustedes. Bueno, quiero contarles y quiero contarte, Angélica, que todo este tiempo hemos venido con una serie. Entonces la serie primero fue todo lo que tiene que ver con la soltería, luego el noviazgo, luego matrimonio, que fue hace 15 días ya, y hoy vamos a hablar
el tema, la viudez, sabiduría para vivir solos. Muchas veces uno cuando toca ese tema, pues la gente se siente triste. Pero yo quiero contarles que no, esto es un proceso de vida que en algún momento todos tenemos que pasar, especialmente los que están casados. Entonces, vamos a mirar qué es la viudez. Su origen etimológico es del latín vidua, es decir, algo que separa, ¿no? Está separado, dividido, arrancado. En el matrimonio hablábamos que era la unión y volverse una sola carne, el ser uno. Pero en el momento en que fallece una de las parejas, una de las personas, es arrancado y es un dolor que uno no se imagina. Esto es un estado natural, pero se vuelve espiritual. La viudez es el periodo que sigue a la muerte del cónyuge mientras no hay un nuevo casamiento. Por ejemplo, yo soy viuda y yo no me he casado y a mí me tocó vivir el proceso de la viudez. ¿Quién es una viuda o quién es un viudo? Es la mujer cuyo marido o esposa ha muerto y que sigue sin casarse. Quiero que miremos un ejemplo bíblico, miremos Lucas capítulo 2, versículo 36-37, dice: en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Jovencita. O sea, muy jovencita, pero llevó el proceso y supo vivir sola con el Señor. Dice, nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Entonces, si tú estás en un proceso de viudez, aquí está el secreto, estar con el Señor, pero en el proceso vamos a estarlo trabajando. Y lo mismo vivió Abraham en Génesis 23, capítulo 23, versículo 2. Sara murió en Kiriat Arbat, donde actualmente se llama Hebrón. En la tierra de Canaán, allí Abraham hizo duelo y lloró por ella. Es algo que hay que entender, que las personas tienen que vivir el duelo de lo que estén viviendo. Ahorita estamos hablando de la viudez, pero también en los otros temas, en los otros programas, hemos hablado de vivir los duelos, de no sobrepasarse de ese duelo. Bueno, Angie, la primera pregunta para ti, ya hice toda la introducción, es para ti y lo que tú has estudiado, ¿qué es la viudez, Angie? Bueno, recuerden que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Entonces, en el momento que se une en matrimonio un hombre y una mujer, se une su cuerpo, su alma y su espíritu, ¿cierto? Pero ¿qué sucede en el transcurso del caminar de ese matrimonio, de esa vida juntos, de esa construcción de vida? Existe algo que es la muerte, y es en ese momento la separación, no solamente del cuerpo, sino del alma y del espíritu. Entonces, lo más importante en esa viudez, en esa etapa que es tan dolorosa, tan dura, no es solamente verla en la parte física, es viuda, es viudo, no, sino que saber que hay que trabajar el alma y el espíritu también. Muy bien, entonces alguien hacía una pregunta, ¿la separación de un divorcio es lo mismo que la viudez? No, no es lo mismo, porque la separación, cuando está la otra persona, es por decisiones, y cada quien mira si quiere estar o no quiere estar. Pero acá es alguien que se ha ido, que ha partido, que la esperanza es que esté en el cielo y uno más adelante irnos todos para el cielo y estar ese encuentro con Dios. Entonces viene una palabra que es como la segunda pregunta, ¿qué es el luto entonces? ¿Qué sería el luto, Angie? Pues el luto atraviesa varias etapas. Y la primera es esa negación. No sé si a ti se te ha muerto un ser querido, a mí mi madre y mi padre, y en ese momento uno niega,
Uno como que no se lo cree y pasa hasta, lo entierran y todo, y al otro día uno cree que está vivo. Asimismo es con esa personita que ha compartido contigo tanto tiempo y de repente tú te niegas a esa posibilidad de que esté como que muerto, ¿cierto? Sino que tú dices, estoy en una pesadilla. Pero lo segundo es esa etapa de la ira, ¿cierto? Entonces en ese momento del luto tú tienes que tomar en cuenta que ese dolor, esa separación de alma, de cuerpo y de espíritu, para mí eso es el luto, esa separación tan tormentosa de tu parte almática, de tu espíritu, porque eran uno solo de tu cuerpo, ¿cierto? Entonces vienen todas esas etapas que más adelante vamos a hablar, ¿cierto? Más adelante vamos a hablar la negación, luego esa ira, quién es el culpable, y terminamos culpando a Dios y todo eso, pero luego es esa tristeza profunda que te trae depresión y luego amargura y luego la aceptación. Entonces, el luto es todo eso, no solamente es el momento físico, el shock, no, es todo ese proceso. Bueno, tenemos que mirar que el luto es la expresión del profundo dolor causado por la muerte de una persona. En este momento estamos hablando de la pareja, pero si tú tienes un proceso de luto en este momento por un hijo, por un hermano, ¿sí? Porque de alguna forma el luto se ve en todas las áreas cuando muere alguien. La palabra luto viene de la palabra griega klaio, que significa lamentar. Eso lo podemos ver en Juan 11:31. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. María, ¿qué estaba sintiendo en ese momento? Lázaro era su hermano. Entonces, con esta cita queremos mostrar que no solamente se vive el luto de cuando uno está casado y se pierde a su pareja, sino en todas las áreas de la vida, como madre, como amiga, como hermana, ¿sí? Porque uno tiene diferentes clases de luto. Es un tiempo específico durante el cual se demuestra el dolor de una pérdida. Hay vea, usted le puede decir la palabra más bonita que usted quiera a una persona que esté en ese momento de dolor y no la entiende. Entonces lo mejor que uno puede hacer es callar y simplemente un abrazo puede decirlo todo. A veces empieza la gente a decirle, mire, mi sentida pésame, y que a veces ni lo sienten. Hablemoslo así. Lo siento mucho. Por dentro. Y uno como con su nadie dolor, siente nadie este siente. dolor. Entonces es como esa pérdida, y cuando tú veas que alguien esté atravesando un proceso de luto, no le digas nada, acompáñalo en su proceso. Acompáñalo. Todo el mundo va al momento de donde están allí, pues en el velorio, el entierro, pero ya después la persona queda sola. Acompáñala cuando quede sola. Exacto. Porque es que la gente lo acompaña a uno en ese momento, pero realmente donde lo ven de acompañar es en el proceso de la vida, es en el proceso del tiempo, con irse a sentar y estar ahí con uno con eso se distrae, está, suelta, llora. Entonces a veces las personas no entienden eso ni pasan a ser ¿qué? Imprudentes. Hay que cuidar eso, por favor, porque a veces eso hace mucho daño. Yo creo que hay que tener es como un equilibrio, saber en qué momento, y eso nos ayuda mucho el Espíritu Santo, saber cómo en qué momento llegarle a esa persona y acompañarla. Un abrazo es supremamente importante, una oración, pero no esas oraciones que, bueno, te meten en una cadena de oración y estamos orando por ti, no, una oración de tú a tú. Mira, yo vine con esta palabrita, quiero bendecirte y quiero orar junto a ti, porque de pronto en ese momento hasta las fuerzas espirituales, las fuerzas para orar se acaban o están abajo. Entonces es muy importante como esa sensibilidad espiritual para saber en qué momento sí y en qué momento no, mejor retirarse, esperar, todo tiene su tiempo, como enseña Eclesiastés. Entonces, ¿en qué momento yo estoy allí? No solamente es el darle espacio a la persona, sino también el acompañamiento es importantísimo. Es muy importante. Miremos Génesis 50, 10. Dice, cuando llegaron al campo de trillar de Atad,
cerca del río Jordán, llevaron a cabo un gran servicio conmemorativo muy solemne, con un periodo de 7 días de luto por el padre de José. Entonces, esta es otra clase de luto donde levantaban las astas, las banderas, para demostrar que estaban en señal de luto. Otros vestían ropas negras. En la actualidad, yo cuando quedé viuda, yo guardé luto. Yo guardé luto 3 años y fue un proceso de sanidad para mi vida. Y de verdad, yo lo guardé en color negro. Ahorita no es que eso sea y que la Biblia o que se tiene que hacer así. No, eso fue algo que yo hice por ese hombre que he amado y amé, y hasta ahorita después de muertos, mi primer amor, como se dice. Pero es un proceso donde uno como que tiene que empezar a salir, ¿sí? Entonces la otra pregunta, Ángel, entonces si eso es el luto, ya sabemos qué es la viudez, qué es la aflicción, qué viene siendo la aflicción, porque en ese proceso de luto uno cae en la aflicción, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sería? Bueno, es un estado del alma donde se entra empieza con algo tan simple que es una herida, y la herida que no se sana empieza a traer un dolor profundo en tu corazón, y es esa tristeza profunda que tú dices es mi cárcel y no puedo salir. Es ese momento donde lloras y crees que ni siquiera el Señor te escucha, y es ahí, yo creo que es una de las cosas más delicadas del luto, cuando estás viviendo esa aflicción, pero te ciegas y te encierras en esa aflicción y no quieres salir. Así que a todos los que de pronto están pasando por este episodio, yo les digo, Jesús tiene la llave de esa prisión y puede sacarte de esa aflicción. Recuerda que el Señor dice que Él cambia nuestro lamento en baile. No te niegues a la aflicción, no quiere decir que tú estés en pecado. Pero si de pronto esa es tu situación en este momento, hay tiempo para todo. Y en ese dolor profundo que de pronto estás, que eso no se vaya a convertir más adelante en una amargura, si no lo sabes parar a tiempo. Imagínense que la palabra aflicción es como esa profunda tristeza que causa algo emocional. Por eso hay que cuidar el corazón y evitar caer en profundo dolor en las emociones, que es lo más delicado del ser humano. Nuestras emociones, en todas las áreas. Entonces ya hemos visto en otros programas anteriores que vimos lo de la amargura, vimos lo del rechazo, pero esta aflicción viene de la palabra latina gravis y significa algo pesado. Entonces eso empieza a traerte un peso y empiezan a haber hechos acerca de la aflicción. Entonces la aflicción es un proceso. Eso no es que uno salga de la noche a la mañana y ya esté bien. No, porque cada persona tiene un proceso. A uno se le alarga, a otros se les acorta, otros son muy rápidos, pero otros pueden pasar mucho tiempo. Pero tú no te puedes quedar, pero tienes que entender que la aflicción es un proceso. Cuando más profunda la relación, es más profunda la tristeza. No tiene un tiempo definido, puede durar meses o años. Dios desea sanar nuestros corazones cuando están llenos de tristeza. Miremos Juan 16:20. Les digo, la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Mire, eso nos lo enseña el Maestro, el que murió por nosotros, el que tuvo esa aflicción, ese dolor en la cruz. Pero los que estaban cerquita, que huyeron, que fueron los discípulos, sentían ese dolor de esa pérdida. Ellos todavía no entendían lo que iba a pasar de la resurrección y ellos cayeron en eso. Pedro vino y lo negó, pero él cayó en una aflicción que fue horrible, pero él después fue uno de los hombres que aún con la sombra sanaba. Y ahí es donde se cumple lo que el Jesús le dijo: se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Entonces, yo se lo digo, yo llevo viuda
10, 11 años, eso fue en el 2007. Yo vivía en un proceso con el que era mi esposo y resulta que no fue fácil. Es como uno volver a recordar todo, desde el momento en que se casó, todo. Eso es como una película. Pero cuando uno empieza a estar con el Señor empieza a traer ese bálsamo refrescante. Y por cada recuerdo, tú debes de colocar la palabra. Por cada pensamiento, tienes que glorificar al Señor. Tienes que empezar a tratar de levantarte. No es fácil vivir la aflicción, es un proceso. Entonces, a ti, yo he tenido personas que en estos días como se han dado cuenta del tema y me han dicho, pero bueno, yo no estoy viuda, pero yo me siento sola porque perdí mi hijo y no he podido salir. A ti quiero decirte que te invité y a todas las que nos estén viendo que estén en este proceso, pues el tema es la viudez, pero también en este proceso se habla de todo lo que es el dolor profundo de una persona. Entonces, entiendan que detrás de cada dolor viene una alegría maravillosa que solo la da el Señor. Angie, vamos a mirar que la viudez tenía unos síntomas. Perdón, pero hay una pregunta que tal ¿A dónde? ¿A ti te la sale una pregunta? ¿A dónde? De Brian David Monsalve. A ver, léela, porfa. Hola, una pregunta. Mi padre murió hace 9 años y mi madre tiene una relación, pero mi hermana no lo acepta. Bueno, a ver, Brian, la pregunta aquí para ti que nos estás viendo, tu madre ya salió de ese proceso de luto y de dolor. Entonces, cuando tú vienes y nos hace la pregunta que si tus hermanas no lo aceptan, pues lo primero que tienen que conocer es del Señor. Segundo, solo el Señor es el que hace y restaura una relación. Y ya yo creo que por interno podemos explicarte mejor esta parte. Sí, yo tengo algo que decirte, Brian, y es primero, tu mamá está en su libertad pues de rehacer su vida, sí. Sin embargo, hay un núcleo familiar que afecta las decisiones que tome. Entonces, de pronto es que tu hermanita está en un proceso de negación aún, de dolor tal vez y de ira, que no puede aceptar que su papá ya se fue. Entonces yo creo que hay que trabajarle esas partes especiales en el corazón de tu hermana para que pueda haber una aceptación de que tu mamá rehaga nuevamente su vida. Bueno, aquí hay un comentario de Jenny Solís. Yo guardé luto por más de 3 años, largo, un proceso muy doloroso. Sí, Jenny, es un proceso muy doloroso, pero sí se puede salir con el Señor. Solito es muy difícil porque queda uno con heridas y ahorita eso lo vamos a ver en las etapas del luto y en los síntomas de la viudez. Vamos a una canción de sanidad. Canción de sanidad, Juan Luis Guerra. Vamos a escucharla. Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro quiero yo de ti. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto,
estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Ven, tócame, Señor. Quiero recibir tu preciosa unción. Y ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti, mi Señor. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto. Sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto. Sano estoy por su Espíritu Santo. 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 Bueno, queremos como hacer estamos recordando de todo lo que es la viudez y estábamos terminando de hablar de lo que era la aflicción, que es un proceso. Pero quiero contarles que tenemos comentarios. Angie, ¿quién nos está hablando? Sandra Liliana Zapata, feliz noche. Sandrita, un abracito. Besos. Desde lo lejos, desde muy, muy lejos. Y saludes a Irazú y a Héctor, que están cerquita. Beatriz Elena Molina Torres. Hola, Beatricita, ¿cómo estás? Un proceso muy doloroso con muchas preguntas sin respuestas. Yo creo que en este programa hoy vamos a dar algunos tips para que puedan hacerlo, pero es una gran verdad cuando se está viviendo ese proceso. Bueno, nuestro hashtag del día de hoy es hashtag para ti, ¿qué es la viudez? Entonces tú vas a responder para ti, ¿qué es la viudez? Hashtag para ti, ¿qué es la viudez? O cómo se puede vivir bien estando viudo, porque es muy importante saberlo. Bueno, Angie, vamos a hablar de los síntomas de la viudez. Estos síntomas vienen a través del luto. ¿Cuáles serían? Bueno, creo que el más doloroso es sentirse abandonado, porque llega esa confrontación. Bueno, yo estaba en un estilo de vida con una persona de la mano, con una meta, con una visión, con un camino por recorrer, y de repente ya estás sola. Entonces crees que esa persona te abandonó. Entonces ese es como uno de los síntomas más delicados y que trae mucha amargura en el corazón. Y hay que cuidarse mucho, ¿no? Porque uno, fuera de sentirse abandonado,
queda abrumado, esa incapacidad para funcionar solo, porque uno estaba acompañado. Por ejemplo, a mi mamita le pasó cuando falleció mi papá era el que hacía todo, era el que iba, por ejemplo, al médico, le hacía todo, y cuando ella quedó así solita, fuera de sentir el abandono, ella decía, ¿yo qué hago? Y lloraba, no solo por la ausencia, sino porque se sentaba como incapacitada de poderlo hacer, y a nosotros como familia nos tocó volver como a enseñarle, no, tú lo puedes hacer, y empezar a trabajar con ella en esa área. ¿Cuál otra sería? Bueno, el no sentirse útil. Recuerden que cuando uno está con esa persona, le está sirviendo a esa persona, ¿cierto? Y recibe lo mismo, pero entonces en el momento que ya no está, se pregunta, ¿a quién le sirvo, cierto? Soy inútil, no sirvo para nada, y se vienen un sinnúmero de pensamientos del enemigo a tu cabeza, y eso hace que tú bajes tus manos y que creas que no eres útil. Pero sabes una cosa, eres muy útil, sobre todo para Dios, porque Dios está esperando por ti. Hay muchas cosas por hacer. Algo más que le sucede, quedan resentidos, ¿no? Como que le echa a uno la culpa, ¿a quién? A Dios por permitir la muerte de esa persona. Pero tenemos que empezar a mirar, y uno tiene que, hay cosas que son humanas, si no se cuidaron bien, si no tuvieron una buena nutrición. Mira, a veces uno es el que trae y causa la muerte. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un templo, un cuerpo para cuidarlo, y no solo en lo espiritual, sino en lo físico, en nuestras emociones, que hay que trabajarlas todos los días de nuestra vida. Si tú no conoces del Evangelio, si tú no eres cristiano, tú eres de cualquier otro dogma, queremos invitarte simplemente que comiences a ver lo primero. Uno, Dios sobre todas las cosas, pero segundo, hay que empezarse a cuidar en todas las áreas de nuestra vida, y solamente con el Señor se puede, porque es que a veces uno busca otra clase de ayudas, y esas son ayudas perecederas, cambiantes, pero Dios permanece para siempre y es uno solo. ¿Cuál otro? Lo que pasa, Pato, es que en este proceso del luto, muchos no lo saben, ¿cierto? Y un consejo como estos es muy importante, pero otros sí saben el 2 más 2, sí saben qué deben de hacer, pero en este proceso del luto es tan difícil, tan doloroso poder autoaconsejarse y saber que es por aquí, entonces lo tengo que hacer, sino que de repente en verdad se bajan las manos, ¿cierto? Y yo sé que aquí hay muchas personas que saben que tienen que hacer, pero no lo hacen porque el proceso es muy duro, y quiero decirte que estamos aquí para ayudarte, que el Señor está preparado con los brazos abiertos para ayudarte, porque realmente necesitas ayuda, y todos necesitamos ayuda en este momento. Entonces, para los que no saben, rico que aprendamos, y para los que de repente sí lo saben cómo hacerlo, pero no lo están haciendo porque no tienen las fuerzas, queremos decirte, Centro de Avivamiento Pasión Mundial está dispuesto a ayudarte. Llámanos, escríbenos por interno, podemos comunicarnos contigo, ayudarte, levantarte, darte la mano, y sobre todo es el Señor el que lo quiere hacer. Amén. El proceso que sigue es otro de los síntomas, es como la parálisis, ¿no? Como ese estado donde quedas en shock y como que dices, toda mi vida se frenó, sí, ya no ves el día de mañana, no crees que haya un mañana para ti, y eso es tan duro, es duro porque es como si siempre miraras el camino abierto y sabías que desde lejos tú ves la meta con esa persona al lado, pero como ya estás sola, crees que los sueños desaparecieron, que tu vida se destruyó, que ya no hay un mañana, sino que ves puros obstáculos en el camino que no te dejan ver. Eso es otra de los síntomas que debes de saber, que la Biblia dice que como pájaros que no te dejan ver, como en tu cabeza, y esos pájaros en tu cabeza que se roban esa visión.
es muchas veces el enemigo quitándote lo bueno que está por venir, y entonces no te acuerdas de esas promesas, sino que solo ves el dolor. Y algo más que pasa, el aislamiento, ¿no? Tiende uno a aislarse, no participar con otras parejas, otras personas, quiere buscar su cueva por allá y como que no quiere que nadie le hable, como que lo invitan y uno, bueno, gracias, pero como que uno le saca el cuerpo. Si tú estás pasando eso, no, tú no te puedes aislar, porque el estar solo sucede lo que está diciendo Angie. Entonces necesitamos empezar a trabajar eso, porque uno empieza a descuidarse y en ese descuido viene a estar uno solitario, se siente incomprendido, como que nadie lo entiende. Entonces ya como que uno se va separando y los que son muchas veces creyentes, cuando se dan cuenta, se fueron. ¿Dónde está Talito? No, no está. Se fue para hacer sus cosas sociales, se olvidó de lo que eso, porque se aíslan de la gente que le conoce. Entonces, eso es muy peligroso y hay que cuidar eso. Al contrario, pide ayuda, que es lo que Angie decía, y cumple remordimiento por acciones del pasado. ¿Qué pasa eso? La persona ya no está y piensa en todo lo malo que pasó, las discusiones, y se empiezan a echar la culpa, fue por mi culpa, fue por mi causa. O otra persona viene y le dice, fue por tu culpa que falleció, fue por tu culpa. Y entonces uno como que, no, pero yo, ahí es donde hay que empezar a trabajar, porque el Señor todos los días dice que si nosotros nos arrepentimos y estamos con esa gracia del Señor, que es un regalo, Él es tan bueno que Él todas las mañanas y todos los días nos limpia y nos satura con su amor. Entonces tú tienes que entender que no es el ser humano, el Señor te ama como tú eres. Y esto es un proceso natural de vida. Hoy estamos aquí, mañana no. Entonces uno tiene que entender que y mirar la muerte no como el proceso solamente de que sucedió y fue mi culpa, sino que hay circunstancias para que sucediera, simplemente. Mi Pato, tú tocaste algo muy importante y a veces no es 100%, o sea, sí es nuestra decisión, somos responsables de la decisión de qué camino tomar, pero también hay unas circunstancias externas, hay personas que no solamente tú te sientes culpable, sino que hay otras personas que te culpan o que te señalan, ¿sí? Entonces, este mensaje también es para todos, los que vivimos o no vivimos un proceso de luto. Ten cuidado con esas personitas que están a tu alrededor, que están viviendo un proceso doloroso. Aprende a hablar, a callar o a dar una palabra a tiempo, porque es ahí en ese momento donde las personas tal vez se aíslan, pero también las aíslan. Entonces tienes que saber eso, porque hay estas personitas que pasan este proceso también están pidiendo a gritos ayuda, que una amistad, una mano amiga. Entonces como que este mensaje es también para todos nosotros, los que vivimos o no vivimos Así ese es. proceso. Y una etapa y la última es el descuido. El descuido viene por la depresión. Esa depresión que te lleva a ti a ¿para qué me arreglo? ¿Para qué me cuido? ¿Para qué? Entonces empiezas a tener esa ansiedad de comer, de no cuidar tu cuerpo, de no arreglarte. La depresión en algunas personas los lleva a que hasta no se bañe un día, 2 días, 3 días, que esté en su cama, y no, otras personas no comen. Entonces el descuido, para los que están atravesando este síntoma, quiero decirte que recuerdes que somos el templo del Espíritu Santo y que te levantes, que te sacudas el polvo y sigas. Yo soy un ejemplo vivo de eso, yo pasé por todas. Yo no me podía parar y yo era en el suelo y nadie me podía levantar y pasé semanas ahí. Y yo quiero decirte que el único que me levantó fue el Señor. Entonces sí se puede, porque a veces uno piensa que no se puede, pero yo soy un testimonio vivo de lo que es el luto. Entonces quiero animarte. Miremos el Salmo 116:3. ¿Qué nos dice?
Angie, ayuda. La muerte me envolvió en sus cuerdas. Los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Eso no solamente nos pasa en la actualidad, le pasó a David, le pasó a muchos de los que vemos en la parte bíblica, pero cada uno de ellos nos muestran cómo salieron de esos procesos. Entonces, vamos a mirar las etapas del luto, que Angie alcanzó a hablar algunas de estas etapas. Entonces, vamos a hablar de las etapas del luto. Bueno, en las etapas del luto hay algo que es, se empieza con la negación, ¿no? No, lo que hablaba yo ahora al principio, se rehúsa uno como a la realidad, estoy dormido, esto es una pesadilla, mañana voy a ver a la persona, y es allí donde hay que salir también de esa etapa. De esa etapa. Esa negación quiere evitar la realidad del luto. Mira, a mí me pasó con mi papito. Yo soy mimada, porque yo soy hija única, entonces pues yo fui muy mimada. Mi papá, a pesar así tan grande como me ven, él me llevaba cositas donde trabajaba y todo. Resulta que cuando pasó ese proceso fue tenaz, porque yo cuando llegaba a la casa, yo a la hora que llegara de la iglesia, él salía y se asomaba por el patio y me decía, hija, mira, ahí te tengo esto, y me lo bajaba. Eso, mi mamá me ama, pero no hace lo que hacía mi papá. Entonces, esa parte de la negación yo no lo podía como aceptar, y yo decía, no, y fue muy duro salir de eso. Pero yo empecé a entender que él estaba en el cielo y que yo necesitaba prepararme para irme también para el cielo y que no podía quedarme ahí. Entonces, esa parte de la negación es donde usted todos los días lo quiere ver, todos los días lo quiere sentir. Entonces, usted empieza a bajar la gloria de Dios, o sea, usted empieza a dejar de mirar a Jesús por mirar ese momento de dolor. Y hay personas que se quedan como Moisés, 40 años ahí, y no podemos quedarnos ahí. Yo tomé una decisión de llevar ese recuerdo y poder dar el testimonio de lo que mi padre hacía para enseñar a muchos. Entonces yo te invito a ti que si estás en esa negación, te levantes y en vez de quedarte ahí llorando y como eso que uno siente tan duro, te levantes y más bien cuando tú puedas habla de eso a otros, y eso hace que muchos entiendan que es el verdadero amor. Pero mi Pati, quiero contarte ahí un testimonio muy cortico a ti y a todos en cuanto a lo del papá, lo que tu papi hacía contigo. Me acuerdo tanto que cuando yo estaba adolescente, pues yo no tengo papá ni mamá desde chiquita, entonces yo veía a mis compañeritas que llegaban pues con sus papás, o sus papás las despedían para que se fueran a estudiar. Entonces eso siempre en mi corazón causó como una tristeza o ay, qué lindo, pero por dentro hace huequito. Pero Dios es tan bonito, tan hermoso, que cuando tú lo conoces y cuando Él se convierte en tu papá y tu mamá, me acuerdo tanto que Él sabía lo que había en mi corazón, que no se lo conté a nadie y que lo suplió. ¿Cómo lo suple Él? A todos se los digo de una manera tan hermosa, a través de mis pastores. Yo me acuerdo que yo me quedaba en la casa de mis pastores después de las reuniones, y cuando yo me iba en la mañana a trabajar, los pastores se paraban en la ventana y me miraban desde lejos, que yo me iba caminando hasta donde cogía el transporte, agarrar el transporte. Para los que nos están viendo desde lejos, que coger no se puede decir, es agarrar, tomar, es eso. Entonces mira cómo Dios tan hermoso sana y suple como esos vacíos que deja de pronto esas personas que partieron y que tú crees, no, yo no lo voy a volver a vivir. Yo lo viví con mis pastores, y Dios a través de ellos llenaron y sanaron. Llenan esos vacíos. Y tú siendo viuda igualmente, Dios lo va llenando. ¿La otra cuál es? Pues en esta caemos todos. La ira.
La ira es esa rabia profunda que después de que ya reaccionas y haces catarsis y dices, sí, estoy viviendo este proceso, le empiezas a echar la culpa a todos. Primero al Señor, ¿por qué, Señor, lo permitiste? ¿Por qué te lo llevaste? Señor, fue tu culpa. ¿Por qué? Te culpas a ti. Por lo que hiciste, por lo que no hiciste, porque no fuiste suficiente, porque no lograste impedir que se muriera, o culpas a los demás, al médico, al hospital, al vecino, al pastor, al líder, a todo el mundo. Tenaz, porque viene el miedo, la frustración, dolor, se siente que no fueron justos, la injusticia, ¿no? Y ahí es donde caen en depresión. Y entonces, ahí sigue, ¿qué más? Recuerda que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, entonces es mejor respirar un poquito profundo, pero tranquilo. Todos creo que en el momento de luto se pasa todas las etapas, así que tranquilo. Lo más importante es no quedarse en ellas, porque sigue algo muy delicado que se llama depresión, y es en esa parte almática que es donde tu voluntad, tus decisiones, y si caes en esa depresión, en esa tristeza profunda y no quieres salir de allí, pues viene algo que se llama la amargura, y la amargura es como una punzada. Yo siempre digo que es como las espinitas de las flores, ¿cierto? De las rosas, que es así de chiquita, pero que se va clavando en tu corazón. ¿Y quién la saca? Por más de que intentes, pues más se mete en tu corazón, y esa amargura te trae murmuración, esa amargura te trae estancamiento, esa amargura te puede llevar a la apostasía, esa amargura te puede llevar a la muerte. Bueno, quiero contarles que viene una canción, No me soltará. Recuerden que Dios no nos suelta, de Damaris Guerra y Ariel Kelly. Cuando no sé dónde ir y siento que no puedo más, te acercas a mí, aliento me da. A nadie más iré si solo tú tienes la respuesta. Señor, me aferro a ti, no me soltarás. Vamos, ponte de pie, que no es fácil, lo sé. Sé que has pensado rendirte, yo una vez también lo pensé. Al igual que tú sentí, como si no hubiese salida, pero me refugié en el más grande, el creador de la vida. No te dejará, sé que te dará la salida del desierto. Él no es hombre para mentir, lo que él dice es cierto. Y ahora te da una palabra de fe, aliento y esperanza. Créelo en este momento, levanta tus manos y canta. Cuando no sé dónde ir y siento que no puedo más, te acercas a mí, aliento me da. A nadie más iré si solo tú tienes la respuesta. Señor, me aferro a ti, no me soltarás. Parece como que en lo natural se ve como que todo anda mal, pero en lo sobrenatural existe un mundo espiritual. Se está librando una batalla a tu favor, la orden fue dada. El enemigo quiere impedirla, hacerte creer que no hay nada, pero no podrá, no lo logrará. Sobre ti él no tiene autoridad. Acércate a Dios más y más, y el enemigo huirá. Levántate ahora y avanza, Dios va cubriendo tu espalda. Créelo en este momento, levanta tus manos y canta. No sé dónde ir y siento que no puedo más, te acercas a mí, aliento me da. A nadie más iré si solo tú tienes la respuesta.
Contra ti se escribió un guión, se apostó a tu derrota, pero Jesús lo cambió, le dio un final diferente al que pensaba la gente. Restauró lo que estaba roto, te hizo brillar nuevamente. Lo que el mundo ve como un final, Dios lo ve como una oportunidad para su gloria demostrar y que todos sepan que Él es real. Es más grande que la enfermedad, que problemas o situaciones. Puede cambiar tu lamento en baile y tu llanto por canciones. Cuando no sé dónde ir y siento que no puedo más. Cuando no sé dónde ir, Te acercas a mí, siento que no puedo más. aliéntame. Tú te acercas a mí dándome vida con tu A aliento. nadie más iré. Nadie más Solo puedo ir. tú tienes la Que solamente tú, Señor, tienes la respuesta. respuesta. Señor, me aferro a Me ti, aferro a ti, Padre, no me soltarás. porque sé que no me soltarás. Hermosa canción, pero estamos hablando de las etapas del luto, ya hablamos de la negación, de la ira y de la depresión, pero antes de continuar con nuestro tema, quiero contarte, Angie, nosotros hemos venido con las personas que se conectan continuamente y dimos un premio. El premio se lo ganó Diana Carolina Medina Gerón. Queremos darle agradecimientos a Jime Meicat porque ella es la que nos dio ese regalo para darle el premio a nuestra oyente. Y entonces ahí estamos presentando las imágenes de cómo llegó y cómo la dejó. Y entonces queremos darte muchas gracias, Jimena, por apoyarnos. Gracias, Carolina, por siempre estar conectada y viendo nuestros programas. Y bravo por el premio, por fin lo entregamos. Yo quiero un premio, Jime, también. Sí, es chévere porque todas las que han estado ahí y Diana Carolina quedó hermosa. Y entonces cuando ya hablé con ella estaba súper feliz. Ella utilizó el premio en el momento en que lo necesitaba. Y entonces, pues miren sus fotos, miren cómo quedó, miren cómo fue el proceso. Entonces, gracias, Dios les bendiga mucho y vamos a mirar quién se va a ganar el próximo premio y cuál de nuestras oyentes nos va a dar ese regalo para nuestras oyentes. Que Dios me las bendiga mucho. El antes y el después. Bueno, todo el que quiera llamarla, pues ahí aparece en el momento de lo de las fotos y todo, para que si ustedes quieren los servicios de Jime Meicat, entonces puedan ir, hace un excelente trabajo y pues estamos con una persona que se está cada día llenando con su profesión y hace cosas hermosas. Bueno, continuemos. Nos falta todavía 2 puntos de las etapas del luto. ¿Cuáles son, Angie? Algo que se llama, pues, Patricia dice que es el regateo. Como cuando uno va a hacer una compra, ¿no? Yo creo que es la voluntad permisiva, es esa voluntad que tú condicionas al Señor y le dices, bueno, Señor, ya acepté todo eso, ya decidí salir de la depresión, pero entonces yo quiero esto. Lo quiero así, quiero una nueva oportunidad en este tiempo, en este momento, de esta manera. Entonces es como esa voluntad permisiva, como que le estés obligando como al Señor a tu manera. Eso, y cuando uno lo hace a la manera y está la voluntad permisiva, no todo sale bien. Entonces tenemos que esperar, hay que aprender a vivir solito. Yo he aprendido a vivir sola y esa ansiedad antes de tener a alguien, ay, yo quiero a alguien, ay, que recochaba con eso, con otra conserva por ahí que nos está viendo. Era como ese afán de tenerlo. Ahorita estoy en la etapa donde, si llega bien y si no me quedo sirviéndole al Señor. Pero son como etapas y procesos que uno tiene. Ese proceso de aceptación, que es la capacidad de enfrentar la vida como persona sola, teniendo confianza y un propósito en la vida. Miremos Lamentaciones capítulo 3, versículo 19-25. Dice, recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba.
Eso que dice Angie, esta palabra es maravillosa. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia. Repítelo tú si nos estás viendo. El Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Apréndase la cita, Lamentaciones capítulo 3 del 19 al 25. Comienza hablando de todo lo que vivió, pero después ahí habla de la aceptación. Me acordé, ¿no? A mí me gusta cuando dice, no obstante aún me atrevo. O sea, como que ya pasó por todo ese proceso y viene y dice, a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Y empieza a exaltar al Señor, sí. El fiel. Y empieza a decir, el amor de Dios es fiel, grandes son sus misericordias, jamás terminan. Eso es algo que tú debes de entender. Uno está en un proceso de dolor, procesos, pero hay que pararse y seguir porque la vida continúa. Si puedes leerte todo Lamentaciones 3, es muy importante, porque ahí encontrarás cómo empieza Lamentaciones 3 a decir, me afligiste, me dejaste solo, me heriste, me encerraste, y ya luego termina diciendo, pero Dios es bueno, pero Dios es ya maravilloso. Ya no peleo más. Y en la aceptación hay algo muy lindo, y es la gratitud. Gracias, Señor, por la oportunidad que me diste de de los momentos vividos, de los sueños, de todo. Colócale los nombres que tú quieras, pero sea agradecido. Lo más importante en la aceptación es eso, y en el agradecimiento está el servir. Es cuando ya se vuelve un propósito ese sufrimiento que pasaste, porque empiezas a ayudar a otros. Así como dice nuestra conserva Mónica, coja y haga un check-in. Vamos a decir cuáles son esas causas del dolor y lo que uno puede sentir. Entonces vamos a decir una a otra. Vamos, Angie. Bueno, causas del dolor. Pérdida del compañerismo. Soledad en la cama matrimonial. Cambios en el estilo de vida. Baja autoestima. Carencia de una suficiencia saludable. Atrapado por el pasado. Tiene que criar solo a sus hijos o sacar adelante su familia. Limitado los recursos financieros, porque es que él todo lo daba a él y ahora me toca a mí trabajar. O yo trabajaba pero no me alcanza, pero con el Señor todo alcanza. Vivir a través de los hijos. Buscando otra pareja. Yo ahí sí quiero hablarles porque hay momentos donde uno está en la soledad y uno quiere tener a alguien, porque nosotros fuimos creados para que nos den amor y uno quiere buscar eso, pero yo quiero decirte que la mejor decisión es estar solo por un tiempo. Yo siempre digo, y cuando tengo consejerías, Angie, yo siempre le digo a las personas, si tú te acabaste de separar, tienes un proceso de 3 años para restaurarse y volver a tener a alguien, que estés totalmente sano. Eso a los 6 meses, a 1 año, no, es un proceso largo. Pero cuando viene un proceso de luto, son más de 3 años, porque tienes que pasar tu luto, tienes que llorarlo, tienes que salir de todos los procesos y de ahí en adelante comenzar a vivir. Y es empezar a trabajar, a amarte, a salir, a conocer, a viajar, a hacer lo que no hacías. Y eso es un proceso largo. Y que llegue la persona no tú buscándola. Sí, tú conoces personas, vuelves, tienes amistades, pero tú dejas porque el Señor te la trae. Si Él quiere, llegará y como que, pero no lo busques, porque si tú lo buscas no lo vas a encontrar. Entre más buscas vas a tener decepciones, tristezas, desengaños. Pero si tú esperas en el Señor, aprendes a vivir sola, disfrutas esa soledad. No lo hablemos como soledad, el estar solitos sin un compañero, sin tener relaciones sexuales, sin tener que salir, sin tener a quien contarle, ¿no? Tenemos al Señor y hay personas que van llegando, que se vuelven amistades o personas que simplemente pueden ser nuestros pastores de confianza, ¿cierto? Sí. Y al mejor el Señor, no busques donde de pronto más adelante vas a sentir otra vez una frustración y le vas a echar la culpa a Dios. Hay otras 3 rapidito, es que me parece muy importante comentarlas, y es
pensamientos suicidas, ese deseo. Yo he escuchado testimonios de que se le muere el cónyuge y entonces quieren suicidarse Quieren morirse. o llegan a ya hacerlo y es una causa. Sí, hay un índice grande, ¿no? Hay un Sí. índice, hay un porcentaje como del 6,5% de mujeres o hombres que se han suicidado por falta de su cónyuge. Es una estadística actual. Yo estuve mirando lo de las estadísticas porque hay una problemática en el suicidio en las diferentes áreas, pero especialmente en la viudez hay un 6,5, que es un porcentaje altísimo por personas que le faltan su pareja y no saben qué hacer porque quedan con las deudas, quedan con todo y se estresan tanto que llegan al suicidio. Malas decisiones también en la parte amorosa, pero no solamente allí, sino en las finanzas. Se comienzan a meter en más deudas por salir de ellas. Y otra causa que para los que son cristianos, y lo he visto en personitas allegadas, y es la apostasía. Se muere un ser querido o su pareja y como culpan a todos y se quedan en esa tercera etapa de la depresión y de la amargura, su corazón se endurece y se vuelve apóstata, esa dureza de corazón, y eso es muy delicado. Esas son consecuencias, diría, del luto. Bueno, hay unos comentarios, está Jenny Solís, sí, Dios estuvo ahí conmigo y es más, me preparó mucho para ese proceso. Me alegro, felicidades Jenny, que ya hayas pasado este proceso, pero lo importante es que es tu testimonio, prediques el evangelio y que muchas mujeres que estén así, tú las puedas ayudar por medio de Jesús. Alex Caro, saludes pastoras, Dios les bendiga. Saludes a ti, un abracito a tu familia. Diana Carolina Parra, mi pastora hermosa, Dios te bendiga, gracias mi Dianita, Dios te bendiga, también te amo mucho. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. La raíz del problema es rehusar la gracia divina. Miremos Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Me gusta cuando dice cuídense unos a otros. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Lo que estaba hablando Angie, ella estaba hablando lo de la parte de la depresión, luego la amargura y aún llegar al suicidio. Esta palabra es muy fuerte porque hay una creencia falsa y una creencia verdadera. Y ahí donde dice, y por ella sean muchos contaminados, habla de la murmuración. Como viene esa dureza de corazón a causa de esa amargura por el dolor no tratado. Recuerden que un dolor, todo empieza con un dolor que viene por un desamor o un abandono o un rechazo, ¿cierto? Y se vuelve ese dolor y como no se trata, se vuelve resentimiento, se vuelve odio, puede ser, y luego se vuelve algo que se llama amargura, y la amargura trae pues todas estas cosas como la dureza de corazón, el contaminar a otros, habla de la murmuración, del estancamiento, porque cuando se murmura se estanca tu vida y estancas a otros, y posteriormente viene algo que dice la paga del pecado es muerte. Viene esa muerte, sea física o espiritual. Tú puedes ver ya el programa, nosotros tenemos ya el programa en YouTube, está la amargura, la depresión, el rechazo, y ahí hablamos profundamente de este tema. Tenemos la publicidad de la iglesia. Bienvenidos a Centro de Avivamiento Pasión Mundial. Hay un lugar para ti. Alboradas de oración, todos los miércoles, 5 a.m. Fiesta Juvenil. Fiesta Juvenil. Todos los sábados, 6 de la tarde. Creemos en el avivamiento que Dios está haciendo sobre nosotros.
Reuniones familiares. Miércoles 7 p.m. Domingos 9 y 11 a.m. Bueno, estamos terminando de ver lo que es la parte de Hebreos 12:15 y hay una creencia falsa, o sea, ¿por qué se le dice creencia falsa? Porque es que las personas toman como este proceso. ¿Cuál sería esa creencia falsa, Angie? Se acabó mi vida, ya no tengo propósito, Ajá. ¿para qué vivir? No quiero vivir solo, no hay esperanza. Eso. Pero realmente usted debe pensar de la siguiente forma: aunque murió mi pareja, nunca estaré sola porque Cristo siempre está conmigo. Realizaré el propósito de Dios para mi vida con su amorosa dirección y fortaleza. Miremos Isaías 41:10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Así debes de pensar, apropiate de Isaías 41:10. En cualquier proceso que estés viviendo de soledad o de angustia, de viudez o aún los hijos con los padres que les faltan. Queremos hablar de dos mujeres. Las reacciones de dos viudas, de Noemí y de Ruth. Qué linda la vida de ellas dos. Sí, es algo Creo que es digna de seguir. que uno queda sorprendido. Estuvimos hace 15 días cuando hablamos del matrimonio, hablamos del proceso del matrimonio que tuvieron y cómo fue igualmente Noemí y Ruth, pero ahorita lo queremos tomar como ellas cuando eran viudas, ¿no? Su proceso de viudez, cómo fue. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, Noemí tuvo la preocupación por sus dos nueras. Cuando ellas Sí. quedaron solitas, Noemí su reacción fue, bueno, ¿qué van a hacer? Una cogió y dijo, yo me voy, pero la otra dijo, yo me quedo, que fue Ruth, ¿sí? Tuvo autocompasión por sus circunstancias, pero algo le pasó a ella, tuvo amargura con Dios. A Noemí le sucedió eso, ella tuvo amargura, por eso le decían Mara, ¿no? Cuando volvió a su pueblo, y Mara es amargura. Miremos lo de Ruth. Pero Ruth, en cuanto a Noemí, pues imagínate, era pues normal, se le muere su esposo, sus hijos, ¿cómo iba a quedar esta mujer devastada? Pero lo más importante de la vida de ella es lo que hizo después. Y en Ruth vemos algo muy, muy lindo, que es la lealtad. A pesar de que ella podía haberse ido para su pueblo, se queda con su suegra, la fidelidad, ¿cierto? El cómo se sujetó a su suegra es algo muy bonito, porque ella recibió ese consejo y lo aplicó. Sí, hay que mirar cómo fue como todo ese proceso y es verdadero. Ruth se queda, ¿cierto?, con su suegra. A mí de todo, ¿sabe qué me pareció chévere? Que ella estuvo decidida a encontrar trabajo, a no dejar como a la suegra Morirse ahí. de hambre. Sí, morirse de hambre, tuvo perseverancia, fue humilde, tuvo confianza en la protección divina y responsabilidad hacia su suegra. Y ya que le pasó a Noemí con eso, Noemí vino y tuvo gratitud con Dios por su provisión y la sabiduría para su nuera, ¿no? Porque eso no fue un proceso chévere, porque imagínense Noemí contestando así con su amargura, pero la otra, Ruth, tuvo como esa paciencia y eso me pareció bonito. Algo muy especial de Noemí, aparte de su sabiduría, es estrategia. Una estratega, bueno. Ruth, haz esto y hazlo así, para que haya tal resultado. Entonces, Exacto. impresionante. Como ese discernimiento, ¿no? Sí, Porque eso es cualquiera, ¿no? discernimiento, pero bueno, no se quedó, bueno, sí, como muchas lo hacemos a veces, sabemos, tenemos ese discernimiento y eso se puede hacer, pero ¿y la estrategia? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí se quedan muchas. Y Ruth, esa obediencia como para creer que sí, bueno, porque era algo ilógico lo que le dijo Noemí, Sí. pero ella creerlo y bueno, ejecutarlo fue maravilloso. Y ya ver a Ruth que se casó con vos. Yo me puse otra vez como a leer detenidamente y cuando yo veo que Ruth tuvo un hijo, yo nunca,
Yo he leído Ruth, yo he mirado y entonces yo en sí, pues sí, claro, uno ya después mira que el linaje, que todo, y es la descendencia de Jesús, pero yo nunca me había fijado y nunca había mirado como con la profundidad de ahora cómo fue la fidelidad de Dios, que viene y le da esposo, recibió la protección de Booz, pero luego de eso fue respetada por toda la comunidad y luego de eso le dio un hijo y vino a formar parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién va a creer? ¿De dónde viene? De una mujer viuda que Dios vino y usó por su corazón y por su fidelidad. Bueno, vamos a mirar, Angie, lo que no es y sí es para las viudas y para los viudos. ¿Cómo así? Entonces, nosotros le vamos a decir, una va a decir el no y la otra va a decir el sí. Yo voy a decir el no, Angie va a decir el sí. Entonces vamos a empezar con el primero. No se deje dominar por la autocompasión. No se deje, el no lo permita. Vamos con el sí, Angie. Sí, aprenda lo que es el contentamiento de todas sus circunstancias, a agradarse por lo que le está sucediendo. Miremos 1 de Timoteo 6:6. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Esa palabra es bien fuerte porque no es fácil. No es fácil, pero cuando uno lo logra, uno vive feliz. Mire que yo en algún momento, con todo mi proceso y con todo lo que viví, Dios hizo otra Patricia. De pronto mucha gente vio una Patricia terrible, horrible, pero Dios vino, me desbarató, me transformó, sí, me hacía llorar. Hizo todo un proceso en mi vida y yo no soy la misma. Entonces cuando alguien me ve, se recuerda de esa Patricia y yo le digo, no, date la oportunidad de conocer la nueva, porque Dios tuvo que molerme, pasarme por el valle de la muerte y pasé por tantas cosas que cuando yo vuelvo con Dios y estoy con el Señor, yo entendí que es la sumisión a Dios porque hizo que fuera sumisa, porque no es fácil. Sigamos. No busque otra pareja que cuide de usted. No es que usted acabó y ya conoció entonces a alguien en el trabajo y le habló bonito, o la muchacha le picó el ojo o el muchacho y usted ya se metió. Mire, eso causa divisiones, eso causa cantidad de cosas. En estoy momento en un proceso de esos y la persona ha estado con una persona, dos. ¿Por qué? Porque no dejan pasar el ciclo, el proceso. Uno tiene que pasar ese proceso para estar sano, porque si tú no estás sano no puedes entregarle al otro nada porque estás enfermo y hay que estar sano para poder darle a otro. Eso es algo claro que siempre lo he hablado en otros programas. ¿El sí cuál sería? Sí. Busque a Dios como su proveedor de todas sus necesidades, cuerpo, alma y espíritu. El Señor suple todas nuestras necesidades y más esa parte amorosa, esa sanidad del alma, y sobre todo Él se convierte no solo en tu papá, tu mamá, tu familia, tu amigo, sino ese hermoso esposo, ese hacedor como enseña Isaías, ¿sí? Que Él se convierta en tu hacedor. Leamos Isaías 54:5. Pues tu creador ¿será qué? Tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Apropiate de Isaías 54:5. Amén. Amén, así es. Miremos otro no. No se deje dominar por la culpa falsa, ya eso lo hablamos. Sí, acepte la gracia de Dios. Es difícil para algunas personas aceptar la gracia de Dios. Sí, pero lo digo de verdad, de todo corazón. Aceptarla a veces cuesta porque uno se culpa de mucho y uno cree que es indigno. Pero acéptela, que es muy linda. Segunda de Corintios 5:8, miremos qué nos dice. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal,
porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Muchos queremos esto, pero hay que hacer su proceso y aprender a vivir en la tierra para traer el reino de los cielos a ella, para que muchos le conozcan y se vayan con el Señor. Otro no tome decisiones importantes mientras está de luto. Viva el luto, llore, haga todo, pero no tome decisiones importantes. Haga un alto ahí. Establezca prioridades. Eclesiastés 3:4. Eso te va a ayudar muchísimo para cómo ubicarte. ¿Qué dices Eclesiastés 3:4? No compare sus circunstancias con la de otros. Voy a buscarlo. Bueno. A veces uno tiende a compararse, ¿no? Es que porque ella sí está así, porque yo así, porque no. No se compare. Dice, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Todo tiene su tiempo. Establezca esas prioridades y péguese de eso. Sí, acuérdese que cuando yo vivo mi proceso de luto y de aflicción y paso todo ese proceso, mi prioridad es Dios. Y en ese tiempo hay que sacar el tiempo de estar con Dios para que sane totalmente. No te involucres con otra persona si estás en un proceso de dolor, de aflicción y de luto. Y los que son padres que han perdido a sus hijos, vivan su luto, pasen su proceso, pero comiencen ustedes a darle gracias por todo lo que viene para su vida y la grandeza de Dios. Otra prioridad, sí. perdón, allí Sí. es empezar a amar a ese Dios para que se vuelva ese hacedor en tu vida, pero también ámate a ti. Ocúpate primero de ti antes de involucrarte con otra persona, como ámate, como vuelve a soñar, como Así apasionate, como haz cosas diferentes, logros, sueños, promesas. Eso es muy importante. Es muy importante. ¿Y cuál es el sí? Yo ya dije el no. No compare sus circunstancias con los otros. ¿Cuál es el sí, Angie? Yo creo que este es importante y yo siempre lo predico. Es hacer el sueño de Dios. Concéntrate en la voluntad del Señor que quiere para tu vida. A veces queremos solo lo que queremos, pero bueno, ahí es donde tienes que decir, bueno, ¿y Dios qué quiere para mí y qué quiere hacer conmigo? Eso es muy importante. Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces es tener esa entrega, no solamente los casados, los que son novios, todo el mundo. Esta cita es para todos y debemos de tomarlo para agradar. Pero vamos a dar unos tips y esos son creciendo en la gracia. Apunte los tips porque esto le va a ayudar a usted o a alguien que esté pasando por eso y tú le puedes ayudar. Comencemos. Ajá. Conozca cuáles son las etapas del luto. Comparta su dolor con otras personas. Y comparta sus sentimientos más íntimos con una persona que Dios le diga quién es. O sea, abra su corazón, no se quede callado, pero sí a una persona correcta, tu pastora, a tu líder, a esa personita que como que puede darte un buen consejo, no a todas las personas. Y este primer puntico es acepte su dolor. Usted tiene que aceptar lo que está pasando, lo que está viviendo, para usted poder desarrollar lo siguiente. Juan 11, 34, 36 dice, ¿dónde lo pusieron? Les preguntó. ¿De quién estamos hablando? De María, ¿no? María Magdalena, ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. No, esta es Marta y María. El caso de Marta y María. Las donde hermanas de las Lázaro. hermanas de Lázaro. Dice, ¿dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. A mí me parece tan tenaz ese pedacito que él lloró. Él se mostró ahí humano, se mostró,
pero él no lloraba por la muerte de Lázaro. Él lloraba era porque la gente que estaba cerca tenía un corazón duro. Miren cuánto lo amaba. La gente decía eso, pero Jesús estaba llorando, era por la condición real de los que estaban alrededor. Tú tienes que tener cuidado qué personas están a tu alrededor. Tú vas a aceptar tu dolor, pero tú a cualquiera no le vas a contar. Ya Angie dijo a quiénes se les puede contar. ¿Cuál sería el segundo? Acepte delante de Dios tu condición. Sí. Entonces, acéptala, es ver rendido delante de Él, un corazón contrito y humillado, Dios no lo aparta, sino que al contrario, te recibe, te entiende. Admita que eres incapaz de llevar un dolor a solas, uno solito no puede, una sola golondrina no hace nido, uno necesita de otro. Entonces uno tiene que buscar quien lo apoye y pues si tú eres creyente, tienes tus líderes, tus pastores, busca una persona idónea con la que tú puedas estar en este proceso. Y aprende algo que suena a veces ilógico, pero es una realidad. Dios se fortalece en tus debilidades, así que gózate en ellas. Mira cuál es tu debilidad y desde allí Dios te va a usar. Mira, tenemos una pregunta de Sandra Liliana Zapata Peláez. ¿Cuáles serían esas decisiones importantes, aparte de no apresurarse a conocer a alguien más? Bueno, te vamos a responder. Yo quiero decirte, una de las decisiones que yo no puedo tomar a la ligera es, por ejemplo, ¿qué voy a hacer en este instante? Porque si tú tienes dolor, pues hay gente que se refugia en el alcohol, en escuchar música no creyente, el dejar de congregarse, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero leer la Biblia. Entonces, hay decisiones importantes. Lo primero que tiene que hacer una persona, así esté llorando y usted quiera gemirle a Dios, es que escoger y decir simplemente y llanamente, Señor, te necesito. Uno en ese momento es donde más necesita del Señor. Entonces tú dices, ¿cuáles serían las decisiones importantes aparte de no apresurarse a conocer a alguien más? Pues acercarse primero al Señor, porque hay gente que por esto muchas veces se aparta del evangelio y de todo. Otros que no conocen, o sea, tienen su dogma, pues se refugian en el alcohol, se refugian en tener muchas parejas, se refugian en eso. Y para hablarle a los cristianos, pues lo que tú tienes que hacer, fuera de tener una persona cerca que te ayude, es buscar del Señor, refugiarte en el Señor, congregarte. Así usted esté con las lágrimas y todo, vaya, congréguese. Yo me acuerdo que mi papá falleció, luego pasaron todos los sucesos, pero yo dije, yo tengo que ir a alabar al Señor, porque si no, yo no me paro de esta. Porque fue un golpe para mí muy fuerte la muerte de mi papá. Y en ese tiempo personas muy amadas también perdieron personas muy importantes en su vida, y yo creo que nosotros como equipo tuvimos un golpe bajo uno tras otro y fue muy duro, y yo dije la única forma es poder congregarse. ¿Tú qué le puedes decir a Sandra Liliana, Angie? Sandra, hay muchas decisiones aparte de las que comentó Patricia, y es la parte de la estabilidad económica. Y hay mujeres que en su desesperación toman medidas extremas e incorrectas. Entonces pienso que el mejor consejero es Dios. Dios Espíritu Santo, no importa si tú eres cristiano o no, que puedas postrarte, buscar su guía, su orientación, si estás muy turbada o turbado, porque hay hombres también que nos escuchan, cierra tus ojos, cálmate un momentico, no tomes decisiones apresuradas, esa es la mejor decisión, no tomes decisiones apresuradas, espérate, deja primero que tu corazón se estabilice, que tu mente lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, y eso hará que todas esas decisiones poco a poco en tu parte almática, en tus emociones, pues en tu voluntad, pero también en el cuerpo, en de qué voy a vivir, qué tengo que hacer para mantener a mis hijos y todas esa clase de cosas, en tu espíritu, que si tengo dureza entonces me aparto del Señor o no lo busco o lo culpo. Tranquilos, todo tiene su tiempo. Después de que vivas ese luto, actúa, y el mejor consejero es el Espíritu Santo. Bueno, miremos 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Estamos así ya con el tiempo, entonces vamos a mencionar las otras muy rápido
pero vamos a leer esta cita. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Eso es una respuesta para lo que dijo la pregunta de Sandra Liliana. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, dice acá, ¿no? En privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, la solución, Sandra Liliana, es Cristo. Es lo mejor que podemos mirar cada día y yo sé que tú lo vives. Miramos los otros. Entréguele el control de su vida. No una partecita, no lo que usted cree, sino todo el control. Que se haga su voluntad aquí en la tierra, que tú le puedas decir, haz tu voluntad en mi vida. Realmente eso es lo que significa. Y tienes que ser consciente de la presencia del Espíritu Santo. Dios nos dejó un consolador y a veces nosotros no tenemos en cuenta al Espíritu Santo. Ten en cuenta al Espíritu Santo, porque Él, cuando tú te rindes a Él y le entregas el control, Él cambia totalmente y es el que da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, ¿qué nos dice, Angie? Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Así es. El otro, responda a la gracia divina. Reconozca que Dios le ama, que no lo abandona, porque lo primero que hace el enemigo es que uno sienta que Dios no lo ama, que nadie lo ama, nadie está con uno. Es al contrario, Dios te ama, está contigo, está a tu lado. Pase tiempo meditando en la palabra de Dios, por favor, coja la palabra. Es muy importante que lo hagamos. Y en este punto hay algo muy bonito, porque si de pronto se te dificulta entrar en esa presencia de Dios, coloca música, alabanza, adoración, que se abran los cielos en tu casa y que puedas entrar postrada delante de Dios. Amén. Algo que yo siempre le digo a las personas y aún en los programas, memorice y apropiese de pasajes importantes. Por ejemplo, está Isaías 43:2. Miremoslo un momentico, Isaías 43:2. Dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Esta es la nueva traducción viviente, a mí me encanta, porque uno cuando la lee en la otra, pues uno sí que la entiende, pero aquí habla de todo, habla de la opresión, de la dificultad y cómo Dios hace. ¿Qué otra cita, Angie? Romanos 8:18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Amén. Mientras uno está en el dolor, uno no puede ver, pero cuando ya Dios le revela y uno pasa por ese proceso, uno ve cantidad de cosas y después se ríe, uno dice, gracias Señor, porque tú eres mi hacedor. Otra cita, Salmo 34:18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozados. Cuando uno está en luto, cuando a uno le falta a alguien, esto es lo que le sucede. Pero tú no puedes olvidar que Dios está cerca. Es lo más importante. Y la última, Angie, ¿cuál es? Rehaga su vida. Y no estamos hablando solamente de que usted pueda buscar otra pareja, sino de todo. Bueno, haz una lista, qué puedo hacer, qué quiere Dios para mí, cuáles son esas estrategias a seguir, sirva dentro de la iglesia, sirva a su comunidad. Eso hace que cuando tú das, también recibas, entonces va a ser muy, muy bonito y especial. Y tenga amigos y amigas, no se aleje de la gente, de la sociedad. Yo digo así, ¿no? Pero a veces
Me cuesta, una porque mantengo como muy ocupada en mis cosas, pero es algo que estoy trabajando. Tengo que tener amigos, amigas y cantidad de cosas. Primera de Pedro 5:10. Vamos. ¿Se alcanzas a ver? En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y eso lo decimos como profetas. Primera de Pedro 5:10. Eso va a suceder en tu vida por lo que estés pasando. Dios está contigo. Y vamos a unos saludos. Rodrigo Delgado, Pastorales Valencia. Hola. Ana Milena Piedraíta, Juan Pablo Carrillo, Brian Monsalve, Elaida González, Sandra Liliana Zapata, John González, Simón Bedoya, Lorena Gallego, Anselmo Huerta, Joana Certuche, Jenny Solís, Adriana Escobar, María Alejandra Fuentes, Yane Córdoba, hola Yanecita, te quiero, Jacqueline Arias, Beatriz Elena Molina, Hola, María Betty. Valdés, hola Joa, Jenny Patricia Santos, hola Jennycita, Carolina Medina, Eva Muñiz, ¿Sí? Evan, ¿sí? Luna de Agua, Esteban Bernal, hola Estevita, Esteban. Mónica Andrea Montoya, mi Hola, Mónica Mónica. preciosa, Judy Anaconas, Diana Carolina Parra, Hola, Dianita. Iván Darío Franco, Hola, Eidi Mejía, Hola, Camilo Mona. Quintero, Ángela Miranda, Luz Mari, Luz Mari, hola, preciosa. Luz, Neva Carvajal, Gifer Otero. Estefanía Munevar, hola Miami, hola, Estefi, saludos a tu esposito. Pedro Robles, Yaney Bargüen. Clara Díaz, Caterine Castaño, La Micate, Juan Gómez, Alexander Gutiérrez, Vane, mi Vane preciosa, Hola, Vanesita. saludes a Bem, Sonia Franco, Islena Díaz, Pastora Derly Marín, hola mi pastora. hermosa pastora, Cristian Panduro. Cristian Panduro y Ángela Medina. Y por acá hay personitas que se acabaron de conectar: Silvia Moreno, Eliana Cortés, Carlos Flores, James Valencia, Jamesito. José Sosa. Que Dios les bendiga. Y a todos los que no hemos alcanzado a saludar, saludes. A todos los que nos ven por diferido, muchas saludes y esperamos. Bueno, vamos a dar una conclusión, Saludes, besitos, pero así bendiciones. rapidito para poder hablar de nuestras redes, Angie. Una conclusión de este tema, con tus palabras. Bueno, a todos hombres y mujeres que están pasando por este proceso tan doloroso, crean que sí los entendemos. Lo más importante, que Dios te entiende y quiere que tú salgas de esta situación. Vive el proceso en sus etapas, con tu tiempo, pero recuerda no quedarte en ellas, sino que siempre hay un futuro Así es. mejor. Quiero decir algo que dijo Jung Hoon, alguien que yo trabajo mucho en la parte de consejería y son unos libros espectaculares. Y he trabajado muchos de los temas aquí en los programas. Al principio la viudez es una sala de espera, pero no para esperar que Dios nos dé un nuevo cónyuge, sino para esperar que Él nos muestre un nuevo ministerio. Si confiamos en Dios, Él mañana nos usará para consolar a otros. Salmo 68:5. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Queremos hacer una oración por ustedes. Angie, ora, por favor. Amado Padre Celestial, ahí donde estás, cierra tus ojitos y que juntos podamos decirle al dulce Espíritu Santo que venga a este lugar, que pueda levantar tus manos cansadas, enderezar tus rodillas endebles,
que puedas sentir su presencia y saber que Él susurra a tu oído, que Él te levanta, que Él te restaura, que Él te fortalece. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por cada personita que está viviendo este proceso, Señor, y toda su familia, porque no solamente es el viudo o la viuda, sino toda su casa la que se afecta. Espíritu Santo, y pedimos que puedas soplar aliento de vida sobre cada una de estas familias y que puedan entender que hay un mañana, que puedan entender que tú cumples tus promesas, que puedan entender, Señor, que todo tiene un propósito, Señor. Hoy te lo rogamos en el nombre de Jesús, y sobre todas las cosas que las personitas busquen ayuda, tu ayuda, Señor, y la ayuda de las personas que tú coloques alrededor. Te amamos, Señor, porque sabemos que escuchas nuestra oración. Sí, Señor. Bueno, y síguenos en nuestras redes: Facebook, Radio Avivadoras Pasión Mundial; en YouTube, Radio Avivadoras Pasión. Ahí están todos los programas completos. Instagram, @Radio Avivadoras_Pasión. En Gmail, si tú quieres escribir o decirnos algo, radioavivadorasPZ@gmail.com. Twitter, @Radio Avivadoras. Y tenemos nuestro Ministerio de Mujeres Avivadoras de Generaciones. En Facebook, YouTube e Instagram, @Avivadoras de Generaciones. Le esperamos, búsquenos en nuestras redes. También tenemos programas de radio, Angie, Pasión Mundial. ¿Cuáles son? Generación 7, los martes de 9 a 10, más cerca. Más de cerca. Más cerca, Bueno, jueves. más de cerca. ¿Sí? Más de cerca. Esco. Cerca. Pero Jueves de 9 a 10 p.m. y Radio Avivadora de Generaciones, viernes de 6 a 7:30 p.m. bueno, y queremos invitarle a los que ya están casados, por favor, hay algo espectacular en octubre, 3 y 4 de octubre, conferencia para matrimonio. No se venga solo o sola, porque es que a veces vienen solitos. No, véngase, convénzalo, ore, haga algo, pero véngasen juntos, porque va a ser súper espectacular esta conferencia para matrimonios. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bye. De mi lado, contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti porque mi vida tú la guías y cada día. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti porque mi vida tú la guías y cada día eres fiel. Eres fiel. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Yo a mi derecha y a mi